arma cada vez más destructiva. Pedimos a la población que si nos ven, no huyan hoy. Hay que volver las armas contra los verdaderos enemigos que viven en los barrios populares y no ya contra el pequeño comerciante. La combinación de disfunción política, deterioro de las condiciones económicas, pandemia de COVID-19 y catástrofes naturales ha creado un vacío de poder que ha permitido a las bandas hacerse con el control y ampliar sus territorios. Según los informes, se calcula que en la actualidad operan unas 200 bandas en todo Haití, de las cuales aproximadamente 95 se concentran en la capital, Puerto Príncipe. Estas bandas no solo han crecido en número, sino que también han reforzado su control sobre la infraestructura política y económica de Haití. Han formado alianzas con políticos y administradores del Estado, actuando como socios mercenarios y beneficiándose del sector privado. Además, se han convertido en los coordinadores locales de las redes delictivas internacionales, lo que alimenta aún más su poder e influencia. La economía política de las bandas en Haití es polifacética. Estas organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de ingresos, dedicándose a actividades como el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro extorsivo. También se han infiltrado en el sector privado, beneficiándose de negocios ilegales y ejerciendo control sobre las economías locales. Las comunidades de todo Haití viven en un miedo constante ante los ataques a gran escala de estas bandas. Civiles inocentes se ven atrapados en el fuego cruzado, con sus vidas y medios de subsistencia en peligro a diario. Los políticos y periodistas que se atreven a denunciar a las bandas son perseguidos, silenciados u obligados a esconderse. La libertad de expresión y el derecho a vivir sin miedo han sido arrebatados al pueblo de Haití. Uno de los aspectos más alarmantes de la amenaza de las bandas es la prevalencia de los secuestros masivos. Haitianos de toda condición, desde los más pobres a los más ricos, se han convertido en objetivo de estas organizaciones criminales. Desde los tiempos de la infame dinastía Duvalier hasta la actualidad, Haití no ha sido ajeno a la presencia de estas despiadadas facciones. La historia comienza en la década de 1950, durante el reinado de François Duvalier, también conocido como Papa Doc. Bajo su dictadura, se crearon los paramilitares Tonton Macoute, como medio para mantener el control y reprimir cualquier forma de disidencia. Soy el amo de la muerte. Hago lo que quiero por Dios, el diablo y el espíritu. Estos grupos armados, conocidos por su brutalidad y su lealtad inquebrantable al régimen, infundieron miedo en los corazones del pueblo haitiano. Sin embargo, la caída del régimen de Duvalier en 1986 no puso fin a la violencia. Por el contrario, marcó el comienzo de una nueva era de violencia no estatal en Haití. Los actores políticos, deseosos de defender sus intereses y reprimir el descontento público, siguieron utilizando a los grupos armados como medio para alcanzar sus objetivos. El terremoto que asoló Haití en 2010 y los desastres naturales posteriores desestabilizaron aún más el país, creando un caldo de cultivo para el surgimiento de bandas aún más despiadadas. La devastación que dejaron estos desastres dejó al gobierno con dificultades para proporcionar servicios básicos y mantener la ley y el orden. Este vacío de poder permitió el florecimiento de estos grupos armados, que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y se hicieron con el control mediante la violencia y la corrupción. Con el paso de los años, la situación en Haití siguió deteriorándose. De 2017 a 2021, el país se enfrentó a una crisis política, con un estancamiento en el Parlamento y una falta de funcionamiento de la administración pública y del sistema judicial. Las bandas, percibiendo la debilidad del gobierno, vieron una oportunidad para ampliar su influencia y control. La Alianza G9, dirigida por el tristemente célebre Jimmy Cherizier, tenía estrechos vínculos con el partido gobernante PHTK, mientras que se creía que la Alianza GPEP estaba conectada con los partidos de la oposición. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 intensificó aún más la violencia, ya que las bandas se aprovecharon de la debilidad del gobierno y lucharon por el control de territorios y recursos.